45 minutos pasan de las 2 de la tarde y nos movemos para pensar el plano de la comunicación digital, como siempre, de la mano de ella, y hoy atravesado por todo lo que nos está sucediendo y nos está pasando, y como sociedad, digo, en términos colectivos, en torno al triple femicidio, ¿no? Yami Campo, para charlar con nosotros y nosotras desde un lugar más amplio y para también pensar qué es lo que está sucediendo en las redes. ¿Cómo andas, Yami? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Yo acá también en un lugar mucho más amplio porque estoy en las afueras de la General Sarmiento, de la ¿Dónde? universidad. No, de la General Sarmiento no, de la de Moreno. Eso. Bueno, con Urbano, andás con Urbano, Yami, en el marco Ando con Urbano. de un congreso de comunicación, ¿no? De carreras de comunicación. Sí, del Congreso de la Red de Carreras de Comunicación. Acá estamos. Bien, bien, bien ahí, Yami. Como siempre, muchísimas gracias y por hacerte ahí un lugarcito. Qué interesante pensar desde las carreras de comunicación de la universidad pública, de la Universidad del Conurbano, todo lo que está sucediendo. Lo que hoy titulaste ahí con Chiche Mayorga, que estuvieron pensando sobre el narcofemicidio en torno a trends que se vuelven realidad, ¿no? Es parte del disparador de la charla que vamos a tener. Sí, tal cual. Y sabes que justamente este tema también se estuvo hablando en las conferencias iniciales del Congreso. Es Sí. algo que nos tenemos que preguntar los comunicadores y las comunicadoras. Me parece muy importante. Y digo, más allá de, digo, estamos haciendo un clic entre aquello que fue ese tren que tuvo apenitas hace unos días discusión, incluso ustedes Sí, sí, sí. hicieron una entrevista al respecto y demás, con la realidad concreta, ¿no? Digamos, a mí me parece, y voy entrando más en la discusión en redes, a mí me interesa que pensemos cómo ese trend en sí mismo, estoy hablando, el de las estaciones de servicio que agarraban a la CM, la ponían en una bolsa, la llevaban y demás, cómo eso hace un clic con algunas otras cuestiones en redes. Digo, a partir de ese tren hubo muchísimas discusiones entre los creadores de contenido, quienes decían que esto tenía que ver con pensar la cuestión desde la dimensión de la violencia simbólica y quienes decían, si hablamos mucho del tren, lo hacemos más viral, dejemos de hablar del tren. Mm. Y me parece que ahí está bien, es cierto, digamos, es muy cierto de que lo que busca justamente este tipo de trends es interpelar al otro desde el lugar más pulsional que tiene las redes sociales, pero digamos, tenemos que hacer una vista ahí, un doble clic sobre eso, porque básicamente lo que expresa ese tipo de comunicación es una violencia simbólica que siempre va a tener un impacto, que siempre va a ser, hay un dicho, ¿no?, que tiene que ver con que la violencia simbólica es como el laboratorio cultural de la violencia física. En algún punto, esa violencia simbólica que se expresa en un momento, que permite que algunas cosas puedan decirse y decirse de tal manera y hasta casi, digamos, no, casi no, hasta reírse de ello, ¿no? Sí, Porque sí, sí. muchos te discutían y te decían es una broma, es una broma. Bueno, esto tiene consecuencias en el plano físico porque hoy por hoy estamos hablando de una situación casi calcada. Sí, sí, sí. Y no dejo de pensar, Yami, ahí cuando un poco me metía en lo que nos traías hoy al cruce, en qué sencillo es ver eso que se traduce de la violencia del campo digital a la realidad, como siempre hablamos, en otras esferas, a diferencia de cuando aparece el feminismo, ¿no? Como es un chiste, te dicen cuando hablamos de la violencia por motivos de género, cuando en otros casos quizás es re sencillo y te dicen, ay, pero hay discursos de odio y eso se traduce. Bueno, qué difícil es verlo en el campo de la violencia por motivos de género, ¿no? Y porque siempre ahí aparece la dimensión de las exageradas, ¿no? Mm, Digamos, las mm, mujeres exageradas. ujú. Desde la histeria femenina de principios del siglo pasado, ahora tenemos siempre esa dimensión hablando y rehablando. Y a mí lo que más me preocupa es que el tren en particular generó después en las redes una gran discusión entre los mismos creadores de contenido Sí. que son un poco el portavoz del feminismo, también, digamos, ahí con posturas muy antepuestas y además, digamos, situaciones en donde había enfrentamientos entre qué opinaba quién y qué opinaba qué. No, me parece que ahí hay que seguir pensando, bueno, ¿cómo hablamos de estas cosas? También Sí. yo ahí pienso un poco en esta necesidad siempre de tener que decir algo y a veces quizás es pensar desde qué manera decirlo y con tranquilidad. Digo, yo ahí les traía un post que a mí me parece importante compartírselo incluso a quienes nos oyen, a quienes nos Sí. están viendo, que es el del panóptico cultural, Sí. que habla un poco más concretamente de la cuestión, ¿no? Que podemos pensar un poco mejor el tema. Digo, démonos ese tiempo, y démonos también ese tiempo, porque enseguida lo que pasó es que decían, bueno, la CM que lo creó es una mujer, Mm, ella estaba de acuerdo, a ella le parecía que estaba bien, salió esa chica a decir, digo, pero ahí también me parece la importancia
de la formación crítica, Sí, ¿no? De total. aquellas que tienen que hacer ese tipo de comunicación también, porque también ahí aparece la violencia y sobre todo la violencia machista armando y desarmando ese hilo conductor que pareciera que no pasa nada. Que al fin y al cabo siempre vamos a lo mismo, ¿no? Y parece repetitivo, pero siempre hablamos de la formación, ¿no? Yo te he escuchado muchas veces hablar de la formación sobre qué decimos y cómo lo decimos en las redes sociales. Bueno, hay una formación antes que tiene que ver sobre cómo tratamos en términos de distintas situaciones de violencia también en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, que incluso antes de que pasara lo del triple narcofemicidio, yo Sí, lo pensaba encarar este tema desde el lugar de, bueno, está bueno que pensemos críticamente la necesidad de la formación en total. comunicación, pero además también pensándolo en función de qué valores yo quiero dar cuenta, qué valores quiero dar cuenta de empresa, institución, de lo que sea que yo como CM estoy trabajando, Hmm, quiero dar cuenta. ¿Ese es un valor en sí mismo que quiero dar cuenta de la estación de servicio o solamente me interesa la viralización por la viralización misma? claro. ¿Sirve para esa empresa que ese sea el valor que prepondera? Digamos, ese tipo de cosas pareciera que no se está ni siquiera llegando a preguntar porque lo que importa es la viralización en sí misma. Ujú, Y en el medio aparecen estas capas de la violencia simbólica diciendo, exacto. está todo bien que la viralización tenga que ver con una mujer metida en una bolsa, ¿no? Mm, ujú. Ahí hay un campo de la violencia simbólica y el traspaso de esa violencia simbólica en el campo digital a la realidad que hoy es claro, ¿no, Yami? Porque yo no dejaba de pensar esto mismo que vos, como vos arrancaste hoy el espacio, que tiene que ver con la charla que nos dábamos acá en Fingiendo Demencia el lunes y 4 días después estamos hablando de femicidios, ¿no? Totalmente, digo, estamos hablando de algo concreto, digo que también, digo, si quieren, pensamos un poco cómo ese triple femicidio impactó sobre las redes sociales, qué cosas aparecieron en las redes sociales. A mí me interesa un poco, digo, yo también les pasé algunas publicaciones que me parecen interesantes ver para pensar un poco el Estamos dilema que viendo se nos ahora, plantea para frente a quienes esta están en cuestión. YouTube, ahí Genial. estamos viendo. Ujú. Me parece como importante empezar a pensar, bueno, esto la típica, ¿no? Una vez que aparecen los femicidios, aparece siempre la mirada puesta sobre la mujer, en las redes sociales se inundó Mm, el tema de pensar, bueno, estas mujeres porque estaban ahí, sí, si tenían ganas o no de estar ahí, y además las madres porque no estaban cuidando a esas chicas, porque nunca nadie se pregunta por los padres, por sí. supuesto que no, nadie se pregunta por qué el Estado no está ahí haciendo algo más concreto con todas las políticas que desguazaron Total, completamente. Tenemos un totalmente. montón de cosas que aparecen ahí como que digamos, siempre el foco sobre la revictimización, ni que hablar de los detalles que se dan de los cuerpos de esas chicas victimizadas, ¿no? Digamos, aparece todo el tiempo eso. Y otra de las cosas que aparecían ahí eran dos dimensiones, las políticas más concretas, la política partidaria, es decir, empezar a utilizar esto como un arma de campaña para un lado, para el otro, digamos, pero sobre todo los libertarios lo que salieron enseguida a decir es, bueno, es una buena forma de pegarle al gobernador, cuando Sí, en realidad es un delito federal, sí. tiene que ver también la Villa 1114, digamos, hay un montón de cosas ahí en el medio que complejizan la cuestión y que además terminan otra vez faltándole el respeto a la situación en sí misma, ¿no? Digamos, eso Sí, es como lo más fuerte. sí. Quiero hacer ahí un asterisco, me parece importante también pensar ahí otra de las cosas que aparecieron fuertemente en las redes, esta idea de, bueno, nos tenemos que pasar 1000 pueblos más, nos tenemos que Mm. pasar, digamos, aparece mucho esa dimensión desde el lado del feminismo. Digo, a mí Que me fue parece una, que que eso fue una también, digo, crítica en el último tiempo, ¿no? Al feminismo se agarran de esa crítica, quizás las redes sociales, quizás con un poco más de mirada o perspectiva de género, de ustedes se pasaron un par de pueblos hablándole de los feminismos y transfeminismos y por eso hoy nos gobierna la derecha, básicamente. sí, total, digo, a mí me parece que requerimos, y eso ya lo digo más a nivel personal, requerimos que nosotros y nosotras desde el feminismo podamos pensar la cuestión, podamos pensar el debate seriamente, y si la única respuesta que tenemos para dar es, bueno, nos tenemos que pasar 1000 pueblos, o si tenemos otras respuestas para dar más creativas, Mm. más concretas, más conscientes de la cuestión. Obvio que ahora lo único que nos queda es la terrible indignación, la terrible el miedo, todo lo que nos pasa, la impotencia, todo lo que nos pasa frente a estas cuestiones, que insisto que las mujeres somos quienes lo vemos más concretamente, a los hombres de la misma manera que no les pasó nada con Cordera a muchos hombres, Mm. a las mujeres nos pasa mucho más, y ahí me parece interesante ver dos cuestiones. El posteo de Identidad Marrón, que Sí, plantea la cuestión sobre las mujeres pobres, sí. que siempre son las que más expuestas en estas cuestiones,
es interesantísimo el trabajo que hicieron en y por otro lado, una historia que Willy Bronca, que es un exponente del hip hop, Sí. que desde un lugar muy sincero, yo este tema, lo que trato de hacer es leer a las mujeres o escucharlas un poco mejor. Ay, estamos escucho, escuchando súper siento mal, que, Yami. no, cualquiera lo que están diciendo, trato de escucharla 2 veces. ¿Cómo? Que ahí te habíamos perdido un poquito. Decías de ¿Me Willy escuchan? Bronca. ¿Ahí me escuchás vos? No, me escuchan, sí, yo sí. ¿Ustedes me Ajá. escuchan? Ahí vamos ahí haciendo el esfuerzo como para ya ir cerrando. ¿Ahí vamos bien? Sí, ahí va mejor. Willy Bueno, Bronca. vamos cerrando. No, lo que quiero decir es que Willy Bronca me pareció interesantísimo, que pudo decir, bueno, yo como hombre me cuesta muchas veces escuchar a mujeres decir cosas, y lo que trato es hacer el esfuerzo de escucharla 2 veces para entender un poco mejor el punto, Sí. y no enseguida decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, no soy un chabón de esas maneras, de las cosas que los están diciendo, y punto, digamos. Como que me parece que ahí también hay una necesidad de pensar, bueno, cómo esos discursos pueden ir trabajando otras discusiones en redes sociales. Tenemos que seguir pensando cómo hacemos que esos discursos circulen de una manera en la que puedan generar diálogo, básicamente. Nos quedamos con eso. Hoy hablamos de varias aristas, ¿no? A partir de todo lo que está sucediendo, la violencia simbólica es una en el terreno digital y me parece interesante seguirla pensando. Yami, como siempre, muchas gracias. Un beso para todos ustedes. Yamila Campo con nosotros y nosotras en el espacio de Enredades, licenciada en comunicación ella, aquí en Fingiendo Demencia, que hasta las 4 sigue. Mientras tanto, de lunes a viernes, seguimos Fingiendo Demencia. Como el orto.